Existe una luz en el cielo nocturno que no puedes ver a simple vista. Una pequeña chispa rojiza que brilla con la intensidad de una vela a kilómetros de distancia. Tan débil que durante miles de años la humanidad ni siquiera supo que existía. Y sin embargo, esa diminuta estrella es la más cercana a nuestro Sol. La vecina más próxima en un océano de vacío tan vasto que la palabra distancia pierde todo significado. Esa estrella se llama Próxima Centauri, y alrededor de ella orbita un mundo que ha despertado la imaginación de millones de personas en todo el planeta. Un mundo que podría tener agua líquida. Un mundo que podría albergar una atmósfera. Un mundo que, en teoría, podría ser habitable. Se llama Próxima Centauri b y está a solo 4 años luz de distancia. Solo 4 años luz. Suena tan cerca, tan accesible, tan al alcance de la mano, pero lo que estás a punto de descubrir esta noche te hará entender por qué esa cercanía es la mentira más cruel que el universo nos ha contado jamás. Porque 4 años luz no es nada cuando lo escribes en un papel. 4 años luz parece un paseo comparado con los miles de millones de años luz que separan las galaxias más lejanas. 4 años luz suena como algo que podríamos conquistar con un poco de ingenio y determinación. Pero cuando traduces esa distancia a kilómetros, cuando la conviertes en tiempo de viaje con la tecnología actual, cuando calculas la energía necesaria para llegar hasta allí, algo se rompe dentro de ti. Algo que creías saber sobre el universo y nuestro lugar en él se desmorona como un castillo de arena bajo una ola invisible. Hoy vas a descubrir 3 verdades que cambiarán para siempre la manera en que miras el cielo nocturno. Primera, que la distancia hasta Próxima Centauri b es tan inmensa que nuestra mente no está diseñada para comprenderla, que los números que usamos para medirla son solo trucos matemáticos que ocultan una realidad aterradora. Segunda, que incluso si pudiéramos construir la nave más rápida jamás concebida por la ingeniería humana, el viaje tomaría tanto tiempo que civilizaciones enteras nacerían y morirían antes de que llegáramos. Y tercera, la más inquietante de todas, que quizás nuestra incapacidad para alcanzar las estrellas no sea un problema técnico que resolveremos con el tiempo, sino una limitación fundamental inscrita en las leyes del universo mismo. Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar si alguna vez seremos algo más que prisioneros de nuestro propio sistema solar. Te hará preguntarte si las distancias cósmicas no son simplemente grandes, sino diseñadas específicamente para mantenernos separados de todo lo demás. Y al final de este viaje, entenderás por qué algunos de los científicos más optimistas del mundo, aquellos que dedican sus vidas a soñar con viajes interestelares, confiesan en privado que quizás la humanidad nunca pisará otro sistema estelar. Vas a descubrir algo que te quitará el sueño. Si te fascinan los misterios del cosmos, quédate. El viaje comienza ahora. Todos hemos visto esos mapas del sistema solar en los libros de texto. El Sol en el centro, Mercurio cerca, luego Venus, la Tierra, Marte, y más allá los gigantes gaseosos hasta llegar a los confines helados, donde Plutón orbita en soledad perpetua. Los planetas parecen estar bastante espaciados, pero manejablemente cerca unos de otros. Podemos enviar sondas a Marte en unos meses. Las Voyager tardaron años en llegar a los planetas exteriores, pero lo lograron. El sistema solar parece un lugar que hemos conquistado, o que al menos estamos en proceso de conquistar. Pero esos mapas nos mienten. Nos mienten de una manera tan sistemática y tan profunda que la mayoría de las personas vive toda su vida sin darse cuenta del engaño. Los mapas no están a escala. No pueden estarlo. Si lo estuvieran, si mostraran las verdaderas distancias entre los planetas, no cabrían.
en ningún libro, en ninguna pantalla, en ningún edificio. Tendrías que caminar kilómetros entre cada planeta dibujado, y cuando llegaras a los confines del sistema solar, estarías tan lejos del punto de partida que habrías olvidado dónde comenzaste. Déjame darte una idea de lo que realmente significa la escala del sistema solar. La Tierra está a aproximadamente 150 millones de kilómetros del Sol. Esa distancia se llama una unidad astronómica, y los astrónomos la usan porque decir 150 millones de kilómetros todo el tiempo resulta agotador. Neptuno, el planeta más lejano reconocido oficialmente, está a unas 30 unidades astronómicas del Sol. Es decir, 30 veces más lejos que la Tierra. Esos son aproximadamente 4.500 millones de kilómetros. Ahora piensa en las sondas Voyager, las naves espaciales más rápidas que la humanidad ha construido jamás. La Voyager 1 viaja a unos 17 kilómetros por segundo. Eso es impresionantemente rápido. Es 61.000 kilómetros por hora. Si condujeras un coche a esa velocidad, darías la vuelta a la Tierra en menos de 40 minutos. Y sin embargo, después de más de 45 años de viaje ininterrumpido, la Voyager 1 apenas ha recorrido una pequeña fracción de la distancia hasta Próxima Centauri. Aquí es donde los números empiezan a volverse incomprensibles. Próxima Centauri está a 4.2 años luz de la Tierra. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Haz el cálculo. La luz recorre aproximadamente 9.5 billones de kilómetros en un año. Billones, no millones. Billones con B. Y Próxima Centauri está a más de 4 años luz. Eso significa que la distancia hasta nuestra estrella vecina más cercana es de aproximadamente 40 billones de kilómetros. 40 billones de kilómetros. Escríbelo. Es un 4 seguido de 13 ceros. Es un número tan grande que tu cerebro simplemente no puede procesarlo de manera intuitiva. Puedes leerlo, puedes pronunciarlo, puedes escribirlo en una calculadora, pero no puedes sentirlo. No puedes visualizarlo. Tu mente no evolucionó para manejar distancias de este calibre porque nunca, en toda la historia evolutiva de la humanidad, hubo necesidad de hacerlo. Nuestros ancestros necesitaban calcular distancias para cazar, para encontrar agua, para evitar depredadores. Desarrollamos intuiciones sobre metros, quizás kilómetros. Podemos imaginar un viaje de 100 kilómetros, de 1.000 kilómetros, incluso de 10.000 kilómetros alrededor del mundo. Pero 40 billones de kilómetros es algo completamente diferente. Es como intentar que una hormiga comprenda la distancia entre continentes. No es que la hormiga sea tonta, es que su cerebro no está diseñado para ese tipo de abstracción. Y nosotros somos las hormigas del cosmos. Inteligentes, curiosos, capaces de construir herramientas asombrosas. Pero fundamentalmente limitados por cerebros que evolucionaron para sobrevivir en una sabana africana, no para comprender las escalas del universo. Déjame intentar hacer esta distancia un poco más tangible, aunque sé que es un ejercicio casi inútil. Imagina que el Sol es del tamaño de una naranja normal que puedes sostener en la palma de tu mano. A esa escala, la Tierra sería un grano de arena orbitando a unos 15 metros de distancia. Marte estaría a unos 20 metros. Júpiter, el gigante del sistema solar, sería una cereza a unos 75 metros. Y Neptuno estaría a casi medio kilómetro de nuestra naranja solar. Ahora, ¿a qué distancia estaría Próxima Centauri en este modelo? Prepárate, porque la respuesta va a desorientarte. Próxima Centauri, representada como otra naranja ligeramente más pequeña, estaría a unos 4.000 kilómetros de distancia.
4.000 kilómetros. Es aproximadamente la distancia entre Madrid y Moscú. Si pusieras una naranja en Madrid para representar el Sol, tendrías que viajar hasta Moscú para encontrar la naranja que representa a Próxima Centauri. Y entre esas dos naranjas, entre Madrid y Moscú, no hay absolutamente nada. No hay estaciones de servicio cósmicas. No hay puntos de descanso. No hay planetas intermedios donde reabastecerse. Solo vacío. Un vacío tan profundo, tan absoluto, tan completamente desprovisto de cualquier cosa que puedas imaginar, que hace que los desiertos más desolados de la Tierra parezcan metrópolis bulliciosas. Este es el primer obstáculo que enfrentamos cuando hablamos de viajar a Próxima Centauri b. No es solo que esté lejos, es que está tan incomprensiblemente lejos que la distancia misma se convierte en una barrera casi metafísica. No estamos hablando de un problema de ingeniería que se resolverá con mejor tecnología. Estamos hablando de distancias que desafían la capacidad misma del universo para ser atravesado en escalas de tiempo humanas. Pero sigamos adelante, porque la distancia es solo el comienzo de nuestros problemas. Lo que viene ahora es aún más desalentador. Supongamos por un momento que la distancia no nos intimida. Supongamos que somos una civilización audaz, dispuesta a aceptar el desafío de cruzar 40 billones de kilómetros de vacío cósmico. La pregunta obvia es, ¿cuánto tiempo tomaría el viaje? Comencemos con lo que ya tenemos. Las sondas Voyager, como mencioné antes, viajan a unos 17 kilómetros por segundo. A esa velocidad, ¿cuánto tardaría en llegar a Próxima Centauri? La respuesta es aproximadamente 73.000 años. 73.000 años. Para ponerlo en perspectiva, hace 73.000 años, los humanos modernos apenas estaban saliendo de África. No existía la agricultura, no existía la escritura, no existían las ciudades. Si hubiéramos lanzado una nave hacia Próxima Centauri, cuando nuestros ancestros cruzaban el Mar Rojo, esa nave todavía no habría llegado. Obviamente, las Voyager no fueron diseñadas para viajes interestelares. Son reliquias de una era más inocente de la exploración espacial, cuando llegar a Júpiter ya parecía un logro monumental. Podemos hacerlo mejor. Podemos construir naves más rápidas. Pero, ¿cuánto más rápidas? La nave espacial más veloz que hemos lanzado jamás es la sonda Parker Solar Probe, diseñada para estudiar el Sol de cerca. En su máximo acercamiento al Sol, alcanza velocidades de alrededor de 190 kilómetros por segundo. Es increíblemente rápido. Es más del 1% de la velocidad de la luz. A esa velocidad podrías viajar de la Tierra a la Luna en menos de media hora. Pero incluso a 190 kilómetros por segundo, el viaje a Próxima Centauri tomaría unos 6.600 años. 6.600 años. Cuando las primeras civilizaciones mesopotámicas estaban inventando la escritura cuneiforme, podrían haber lanzado una nave a Próxima Centauri, y esa nave todavía estaría en camino. No a mitad de camino, no cerca de llegar, todavía en camino, con miles de años por delante. Esto empieza a revelar el verdadero problema. No se trata solo de construir naves más rápidas. Se trata de que las velocidades necesarias para hacer el viaje en un tiempo razonable están tan lejos de nuestra capacidad actual que parecen ciencia ficción. Y de hecho, lo son. Pensemos en qué significaría un viaje de 1000 años. 1000 años es mucho tiempo. Hace 1000 años, Europa estaba en la Alta Edad Media. El Imperio Romano había caído hacía siglos. Las cruzadas estaban a punto de comenzar. China estaba bajo la dinastía Song. Las Américas no habían sido descubiertas por los europeos. Si hubiéramos lanzado una nave hace 1000 años, ni siquiera sabríamos que existía. Los registros se habrían perdido. La civilización que la lanzó
habría desaparecido o transformado tan completamente que no tendría ninguna conexión con la que existía al principio. Un viaje de 1000 años requiere algo que la humanidad nunca ha intentado: mantener una misión, una institución, un objetivo durante más tiempo del que ha durado cualquier civilización en la historia. Los imperios más longevos duraron unos pocos siglos. Las religiones más antiguas tienen unos miles de años, pero han cambiado irreconociblemente en ese tiempo. Las empresas más antiguas del mundo tienen apenas unos cientos de años. Pedirle a la humanidad que mantenga una misión durante 1000 años es pedirle algo que nunca ha demostrado ser capaz de hacer. Y 1000 años es optimista. Con la tecnología actual, estamos hablando de decenas de miles de años. Estamos hablando de escalas de tiempo geológicas, no históricas. Estamos hablando de duraciones en las que las placas tectónicas se mueven significativamente, en las que las estrellas cambian de posición en el cielo, en las que especies enteras evolucionan o se extinguen. Pero esperemos un momento. Quizás estamos siendo demasiado pesimistas. Quizás podemos inventar tecnologías que nos permitan viajar mucho más rápido. Al fin y al cabo, hace 100 años, el vuelo motorizado apenas existía. Y ahora enviamos robots a Marte. El progreso tecnológico es exponencial, ¿verdad? Seguramente en unas décadas o siglos tendremos naves capaces de alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. Aquí es donde la física se interpone en nuestros sueños con la frialdad de una ecuación inamovible. Albert Einstein demostró hace más de un siglo que nada puede viajar más rápido que la luz. No es una limitación técnica. No es algo que podamos superar con mejor ingeniería. Es una ley fundamental del universo, tan inquebrantable como el hecho de que 2 más 2 son 4. Intentar superar la velocidad de la luz es como intentar dividir por 0. No es difícil. Es imposible por definición. Pero incluso si aceptamos que la velocidad de la luz es el límite máximo, eso todavía nos deja con 300.000 kilómetros por segundo para trabajar. A la velocidad de la luz, el viaje a Próxima Centauri tomaría solo 4 años y 2 meses. Eso suena razonable. Un viaje de 4 años es largo, pero los astronautas han pasado más de un año en la Estación Espacial Internacional. 4 años es factible para una tripulación humana, o al menos para sus cuerpos. El problema es que alcanzar la velocidad de la luz, o cualquier fracción significativa de ella, requiere cantidades de energía tan absurdamente grandes que hacen que todos nuestros sueños de viajes interestelares parezcan fantasías de niños. Déjame explicarte por qué. A medida que un objeto acelera, su masa efectiva aumenta. Este es otro resultado de la relatividad de Einstein. A velocidades bajas, el aumento es imperceptible. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, la masa aumenta dramáticamente. Al 90% de la velocidad de la luz, la masa efectiva de un objeto es más del doble de su masa en reposo. Al 99% es más de 7 veces mayor. Y a medida que te acercas cada vez más al 100%, la masa tiende al infinito. Lo que esto significa es que acelerar cualquier objeto hasta la velocidad de la luz requeriría una cantidad infinita de energía. No mucha energía. No una cantidad enorme de energía. Infinita. Y el infinito es un muro contra el que no hay manera de luchar. Pero supongamos que nos conformamos con algo más modesto. Supongamos que queremos viajar al 10% de la velocidad de la luz, a 30.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad, el viaje a Próxima Centauri tomaría unos 42 años. Todavía es mucho tiempo, pero al menos está dentro del rango de una vida humana. Una tripulación joven podría partir a los 20 años y llegar a los 60 y tantos. Difícil, pero concebible.
¿cuánta energía necesitaríamos para acelerar una nave hasta el 10% de la velocidad de la luz? Hagamos algunos cálculos aproximados. La energía cinética de un objeto es igual a la mitad de su masa multiplicada por el cuadrado de su velocidad. Supongamos una nave bastante pequeña, del tamaño de la sonda New Horizons, que visitó Plutón, con una masa de unos 500 kilogramos. A 30.000 kilómetros por segundo, la energía cinética sería de aproximadamente 2.25 por 10 elevado a 17 julios. Ese número no significa nada para la mayoría de las personas, así que pongámoslo en contexto. La bomba atómica que destruyó Hiroshima liberó unos 63 terajulios de energía. 2.25 por 10 elevado a 17 julios equivale a unas 3.500.000 bombas de Hiroshima. Para acelerar una nave de medio tonelada al 10% de la velocidad de la luz, necesitarías más energía que millones de bombas nucleares combinadas. Y eso es solo para acelerar. Cuando llegues a Próxima Centauri, tendrás que frenar, lo cual requiere la misma cantidad de energía. Así que duplica el número. Estamos hablando de 7 millones de bombas de Hiroshima para enviar una nave del tamaño de un refrigerador a nuestra estrella vecina más cercana. Ahora imagina que quieres enviar una nave con tripulación humana. Una nave con sistemas de soporte vital, con suministros para un viaje de 40 años, con blindaje contra la radiación cósmica, con espacio para que los astronautas vivan y trabajen. Estamos hablando de una masa de al menos decenas de miles de toneladas, probablemente mucho más. Los requerimientos energéticos se vuelven astronómicos en el sentido más literal de la palabra. Toda la energía que la humanidad consume en un año, toda la electricidad, todo el petróleo, todo el gas, todo el carbón, toda la energía nuclear, toda la energía solar y eólica combinadas, equivale a aproximadamente 580 exajulios. Para poner esto en perspectiva, necesitaríamos la producción energética de la humanidad durante años, quizás décadas, solo para acelerar una nave con tripulación al 10% de la velocidad de la luz. Y no estamos hablando de distribuir esa energía a lo largo del tiempo. Estamos hablando de concentrarla en un sistema de propulsión que funcione durante el viaje. Necesitarías llevar todo ese combustible contigo, lo cual aumenta la masa de la nave, lo cual aumenta la energía necesaria para acelerarla, lo cual aumenta la cantidad de combustible que necesitas, lo cual aumenta la masa. Es un ciclo vicioso que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación del cohete. Y es absolutamente implacable. La ecuación del cohete, formulada por Konstantin Tsiolkovsky a principios del siglo XX, describe una relación fundamental. Para acelerar una nave a una velocidad determinada, necesitas una proporción exponencial de combustible respecto a la masa útil. Cuanto mayor es la velocidad deseada, mayor es esa proporción. Y para velocidades cercanas a la de la luz, las proporciones se vuelven literalmente imposibles. Imagina que tienes un cohete que puede expulsar su combustible al 10% de la velocidad de la luz, lo cual ya es tecnología de ciencia ficción muy avanzada. Para que la nave alcance también el 10% de la velocidad de la luz, necesitarías una proporción de masa de combustible a masa útil de aproximadamente 2.7 a 1. Parece manejable, pero recuerda que tienes que frenar también. Eso significa que necesitas combustible para frenar al llegar, pero ese combustible también tiene que ser acelerado al principio, lo cual requiere más combustible, y así sucesivamente. Cuando haces los cálculos completos para un viaje con aceleración y frenado, las proporciones de masa se disparan. Para alcanzar el 10% de la velocidad de la luz con un motor de fusión teórico, podrías necesitar una proporción de masa de 100 a 1 o más. Es decir, por cada kilogramo de nave y carga útil, necesitarías 100 kilogramos de combustible. Una nave de 1000 toneladas
requeriría 100.000 toneladas de combustible. Y eso asumiendo una eficiencia perfecta, sin pérdidas, sin problemas técnicos. Este es el muro contra el que chocan todos los diseños de naves interestelares. No es un problema de ingenio, no es un problema de financiación, es un problema fundamental de física. La energía necesaria para viajar a velocidades interestelares es tan grande que desafía todo lo que sabemos sobre cómo generar, almacenar y utilizar energía. Y esto nos lleva a una conclusión incómoda. Quizás los viajes interestelares tripulados no sean solo difíciles, quizás sean imposibles. No temporalmente imposibles, como volar era imposible antes de los hermanos Wright, sino fundamentalmente imposibles, como viajar más rápido que la luz es imposible. Quizás las distancias entre las estrellas sean una barrera que ninguna tecnología puede superar. Pero antes de rendirnos completamente, exploremos las opciones que los científicos han propuesto. Porque aunque el desafío es enorme, la humanidad nunca ha dejado de soñar. A lo largo de las décadas, ingenieros y físicos han propuesto docenas de sistemas de propulsión para viajes interestelares. Algunos son extensiones de tecnología existente. Otros son completamente especulativos. Unos pocos rozan la ciencia ficción más pura. Pero todos comparten una característica común. Ninguno de ellos resuelve el problema fundamental de la energía de manera satisfactoria. Comencemos con lo más convencional: los cohetes químicos. Son los motores que usamos actualmente para lanzar satélites y enviar sondas al sistema solar exterior. Funcionan quemando combustible y expulsando los gases resultantes a alta velocidad. El problema es que los cohetes químicos son extraordinariamente ineficientes para viajes interestelares. Su velocidad de escape, la velocidad a la que expulsan los gases, es de apenas unos pocos kilómetros por segundo. Para alcanzar velocidades de miles de kilómetros por segundo, necesitarías cantidades de combustible tan absurdas que la nave sería más combustible que nave. Descartados. El siguiente paso son los cohetes nucleares. En lugar de quemar químicos, calientan un propelente usando un reactor nuclear. Son mucho más eficientes que los cohetes químicos, con velocidades de escape de varios kilómetros por segundo. La NASA desarrolló motores nucleares térmicos en los años 60 que podrían haber revolucionado la exploración del sistema solar, pero nunca fueron utilizados en misiones reales por razones políticas y de seguridad. Aún así, incluso los mejores motores nucleares térmicos no se acercan a las velocidades necesarias para viajes interestelares. Podrían reducir el tiempo de viaje a Marte de meses a semanas, pero seguirían necesitando decenas de miles de años para llegar a Próxima Centauri. Más prometedores son los motores de propulsión iónica. Funcionan acelerando iones, partículas cargadas eléctricamente mediante campos electromagnéticos. La velocidad de escape puede ser de decenas de kilómetros por segundo, mucho mejor que los cohetes químicos o nucleares. La sonda Dawn de la NASA utilizó propulsión iónica para visitar el cinturón de asteroides. El problema es que el empuje es muy bajo. Los motores iónicos aceleran lentamente, durante meses o años, para alcanzar velocidades significativas. Para un viaje interestelar, podrían reducir el tiempo a varios miles de años. Mejor, pero todavía no suficiente. Ahora entramos en territorio más especulativo. El proyecto Orión, concebido en los años 50, proponía una nave impulsada por explosiones nucleares. Literalmente, arrojar bombas atómicas por la parte trasera de la nave y surfear las ondas de choque. Suena demente, pero los cálculos funcionan. Una nave Orión podría alcanzar varios % de la velocidad de la luz, lo cual reduciría el viaje a Próxima Centauri a unos 100 años o menos. El problema obvio es que necesitarías miles de bombas nucleares. Cada detonación irradiaría todo lo que tuviera cerca,
y el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares, en el espacio de 1963, hizo el proyecto ilegal. Además, el diseño original pesaría millones de toneladas. Impracticable. Una variante más refinada es el proyecto Dédalo, estudiado por la Sociedad Interplanetaria Británica en los años 70. Utilizaría fusión nuclear pulsada en lugar de fisión, detonando pequeñas cápsulas de deuterio y helio 3 mediante láseres o haces de partículas. Sería más limpio que Orión y potencialmente más eficiente. El estudio concluyó que una nave Dédalo de 50.000 toneladas podría alcanzar el 12% de la velocidad de la luz y llegar a la estrella de Barnard, a 6 años luz de distancia, en unos 50 años. Pero la nave no podría frenar al llegar. Pasaría volando junto a su destino a velocidades imposibles de detener. Y el helio 3 necesario para el combustible tendría que ser minado de la atmósfera de Júpiter, algo que estamos a siglos de poder hacer. El proyecto más ambicioso y mejor fundamentado físicamente es el proyecto Longshot, estudiado por la Academia Naval de Estados Unidos en los años 80, y más recientemente el proyecto Icarus, una actualización del Dédalo para el siglo XXI. Estos estudios concluyen que con tecnología de fusión avanzada podríamos construir naves capaces de viajes interestelares en escalas de décadas a siglos. Pero todos requieren avances tecnológicos que aún no hemos logrado, cantidades de recursos que desafían la economía global y compromiso institucional de generaciones sucesivas. Existe una propuesta más radical que ha ganado atención en años recientes: la vela solar, o más específicamente, la vela láser. La idea es simple en concepto. En lugar de llevar combustible, la nave sería empujada por la presión de radiación de un potente láser estacionado en el sistema solar. Una vela extremadamente ligera y reflectante capturaría los fotones del láser, y la transferencia de momento la aceleraría gradualmente. La ventaja de las velas es que eliminan la tiranía de la ecuación del cohete. No necesitas llevar combustible, solo una vela. Cuanto más pequeña y ligera sea la nave, más fácil es acelerarla. El proyecto Breakthrough Starshot, financiado por el inversor Yuri Milner y respaldado por figuras como el difunto Stephen Hawking, propone enviar miles de diminutas sondas, cada una del tamaño de un sello postal y con una masa de apenas 1 gramo, impulsadas por un láser de 100 gigavatios ubicado en la Tierra. Los cálculos sugieren que estas microsondas podrían alcanzar el 20% de la velocidad de la luz, llegando a Próxima Centauri en unos 20 años. Suena maravilloso, pero los desafíos técnicos son monumentales. Primero, el láser. 100 gigavatios es aproximadamente la producción eléctrica total de un país como Francia. Concentrar esa potencia en un haz lo suficientemente coherente para empujar una sonda a años luz de distancia requiere tecnología que no existe. La atmósfera terrestre distorsiona los haces láser, así que el sistema tendría que estar en el espacio o usar óptica adaptativa de una sofisticación sin precedentes. Segundo, la vela. Debe ser perfectamente reflectante, increíblemente ligera y capaz de soportar la intensa radiación del láser sin vaporizarse. Los materiales necesarios están en las fronteras de la ciencia de materiales, si es que son posibles. Tercero, la sonda misma. 1 gramo para una nave que debe incluir cámaras, transmisores, fuente de energía, sistemas de navegación y protección contra el polvo interestelar. A velocidades del 20% de la luz, una partícula de polvo microscópica impactaría con la energía de una bala. La sonda necesitaría blindaje, pero el blindaje añade masa, pero más masa significa más láser necesario para acelerarla. Cuarto, la comunicación. Una sonda del tamaño de un sello, a 4 años luz de distancia, tendría que transmitir datos de vuelta a la Tierra. La señal sería tan débil que necesitaríamos antenas del tamaño de ciudades para recibirla. Y quinto, el frenado.
las sondas de Breakthrough Starshot no pueden frenar. Pasarían junto a Próxima Centauri b a 60.000 km por segundo, teniendo apenas segundos u horas para tomar datos antes de perderse en la inmensidad del espacio interestelar para siempre. Aún así, Breakthrough Starshot representa la propuesta más realista para enviar algo, cualquier cosa, a otra estrella dentro de nuestras vidas o las de nuestros hijos. Si funciona, si los problemas técnicos se resuelven, si los miles de millones de dólares necesarios se materializan, si todo sale bien. Pero enviar una sonda del tamaño de un sello no es lo mismo que enviar seres humanos. Para eso, necesitaríamos algo completamente diferente. Imaginemos por un momento que todos los problemas técnicos se resuelven. Imaginemos que en 100 años, o 500, o 1000, la humanidad logra construir una nave capaz de transportar seres humanos a Próxima Centauri b a una velocidad significativa de la luz. Digamos el 10%. El viaje tomaría 40 años. 40 años es mucho tiempo. Es casi toda una vida adulta. Pero es concebible. Personas han vivido 40 años en situaciones extremas, en cárceles, en islas desiertas, en comunidades aisladas. Una tripulación podría, en teoría, sobrevivir un viaje de 40 años. Pero sobrevivir no es lo mismo que prosperar. No es lo mismo que mantener la cordura. No es lo mismo que llegar al destino en condiciones de hacer algo útil. Considera lo que significaría vivir 40 años en una nave espacial. El espacio es el entorno más hostil que existe. Fuera de la nave hay vacío absoluto, radiación letal, temperaturas que oscilan entre cientos de grados bajo cero y cientos de grados sobre cero según estés a la sombra o al sol. No hay aire, no hay agua, no hay comida. Todo, absolutamente todo lo que los tripulantes necesiten para sobrevivir, tendría que estar en la nave o ser producido dentro de ella. Los sistemas de soporte vital actuales de la Estación Espacial Internacional reciclan aire y agua con razonable eficiencia, pero requieren suministros regulares desde la Tierra. Una nave interestelar no tendría esa opción. Tendría que ser completamente autosuficiente. Un ecosistema cerrado capaz de funcionar durante décadas sin fallas catastróficas. Nunca hemos construido algo así. Los experimentos de ecosistemas cerrados en la Tierra, como Biosfera 2 en los años 90, han fracasado sistemáticamente, incapaces de mantener condiciones habitables durante más de unos pocos años. Luego está la radiación. El espacio interestelar está bañado en rayos cósmicos, partículas de alta energía que atraviesan la materia y dañan el ADN. En la Tierra, la atmósfera y el campo magnético nos protegen. En el espacio profundo no hay protección natural. Los astronautas en la estación espacial reciben dosis de radiación significativamente mayores que las personas en Tierra. Y eso que la estación orbita dentro del campo magnético terrestre. Una nave viajando al 10% de la velocidad de la luz a través del espacio interestelar estaría expuesta a una lluvia constante de partículas letales. El blindaje contra la radiación es posible, pero añade masa. Mucha masa. Y cada kilogramo adicional hace la nave más difícil de acelerar. Los diseños de naves interestelares incluyen capas de agua, polietileno u otros materiales ricos en hidrógeno para absorber la radiación. Pero incluso así, los niveles de exposición a lo largo de 40 años podrían causar cáncer, cataratas, enfermedades degenerativas y daños genéticos. Y luego está el polvo. El espacio interestelar no está completamente vacío. Hay partículas de gas y polvo dispersas, increíblemente diluidas comparadas con cualquier cosa en la Tierra, pero presentes. A velocidades normales, estas partículas son inofensivas, pero a velocidades relativistas se convierten en proyectiles mortales. Una partícula de 1 microgramo impactando a 30.000 km por segundo
tiene la energía de una bala de rifle. Y la nave encontraría millones de estas partículas a lo largo del viaje. Necesitaría blindaje o escudos magnéticos capaces de desviar o absorber estos impactos continuos durante 4 décadas. Pero todos estos son problemas técnicos, y los problemas técnicos eventualmente se resuelven. El problema más profundo es humano. ¿Cómo mantienes a un grupo de personas cuerdas y funcionales durante 40 años en un espacio confinado, sin posibilidad de escape, sin nuevos rostros, sin nuevos lugares, sin nuevas experiencias? Los estudios psicológicos de grupos aislados muestran patrones perturbadores. Las tensiones interpersonales se amplifican. Los conflictos que en circunstancias normales se resolverían con distancia y tiempo se enquistan y pudren. La monotonía erosiona la motivación y la salud mental. La depresión y la ansiedad se vuelven endémicas. Incluso en situaciones mucho menos extremas, como estaciones antárticas o submarinos nucleares, los problemas psicológicos son comunes y a veces devastadores. Una tripulación interestelar tendría que ser seleccionada con cuidado extraordinario, entrenada durante años y proporcionada con todos los recursos psicológicos imaginables. Y aún así, no hay garantía de que funcione. Nadie ha intentado mantener un grupo humano aislado y funcional durante 40 años. No tenemos datos. No tenemos experiencia. Estamos completamente en territorio desconocido. Una solución propuesta es la hibernación, inducir a la tripulación a un estado de sueño profundo durante la mayor parte del viaje, despertándolos periódicamente o solo al llegar. La ciencia ficción está llena de cápsulas de criosueño y cámaras de hibernación. Pero la realidad es que no sabemos cómo hacerlo. La hibernación natural existe en algunos mamíferos, pero los humanos no la experimentamos. Inducir un estado similar artificialmente es extremadamente difícil y potencialmente peligroso. Los intentos de inducir hipotermia controlada para cirugías o tratamientos médicos funcionan durante horas, no años. Y no está claro qué efectos tendría sobre el cerebro humano décadas de consciencia reducida o suspendida. Otra solución es no enviar adultos en absoluto. Algunas propuestas sugieren enviar embriones congelados, naves vacías que llegarían a su destino y allí descongelarían y desarrollarían los embriones artificialmente, criándolos mediante inteligencias artificiales o sistemas automatizados. Los niños nacidos así serían la primera generación de colonos extrasolares, nunca habiendo conocido la Tierra más que por registros históricos. Las implicaciones éticas de esto son abrumadoras. ¿Tenemos derecho a crear seres humanos en condiciones tan extremas, sin su consentimiento, para satisfacer nuestras ambiciones de exploración? ¿Qué tipo de psicología desarrollarían niños criados por máquinas en una nave en el vacío del espacio? ¿Serían siquiera reconocibles como humanos en el sentido que entendemos? Y finalmente, está la opción de las naves generacionales. En lugar de intentar que una tripulación sobreviva todo el viaje, diseñar una nave lo suficientemente grande para albergar una comunidad autosuficiente que viviría, trabajaría, se reproduciría y moriría a bordo durante generaciones. Los bisnietos de los colonos originales serían quienes finalmente llegaran a Próxima Centauri b. Las naves generacionales resuelven algunos problemas mientras crean otros completamente nuevos. Ya no necesitas mantener individuos vivos durante 40 años. Necesitas mantener una sociedad funcional durante 40 años, lo cual podría ser más fácil en algunos aspectos y mucho más difícil en otros. ¿Cómo gobiernas una nave generacional? ¿Qué pasa cuando las facciones surgen, cuando los conflictos escalan, cuando un grupo quiere dar la vuelta y los otros quieren continuar? No hay policía externa que intervenga. No hay Naciones Unidas interestelares.
Lo que pase en esa nave, para bien o para mal, es asunto exclusivo de sus habitantes. ¿Cómo mantienes el conocimiento técnico necesario para operar la nave a lo largo de generaciones? Las sociedades tienden a perder conocimiento cuando no lo usan activamente. ¿Qué pasa si después de 10 generaciones nadie recuerda cómo funcionan los sistemas de soporte vital porque siempre han funcionado automáticamente? ¿Qué pasa si una falla catastrófica ocurre y nadie sabe repararla? ¿Cómo mantienes el sentido de misión? Los que partieron eligieron ir. Sus hijos nacieron en la nave sin elegirlo. Y los hijos de sus hijos. Y los hijos de esos hijos. ¿Qué derecho tenemos a condenar a generaciones no nacidas a una vida en un tubo metálico en el vacío, marchando hacia un destino que no eligieron, en nombre de los sueños de ancestros que nunca conocieron? Estas no son preguntas retóricas. Son problemas reales que cualquier intento serio de viaje interestelar tripulado tendría que resolver. Y nadie tiene respuestas satisfactorias. Pero dejemos a un lado por un momento los problemas técnicos y humanos. Supongamos que, contra todo pronóstico, llegamos. Supongamos que después de 40 años, o 400, o 4000, una nave humana alcanza el sistema de Próxima Centauri y se acerca a Próxima Centauri b. ¿Qué encontraríamos? Próxima Centauri b fue descubierto en 2016 mediante el método de velocidad radial, observando cómo la gravedad del planeta hace que su estrella se tambalee ligeramente. Sabemos que tiene una masa de al menos 1.3 veces la de la Tierra, lo cual sugiere que probablemente sea un planeta rocoso similar al nuestro. Orbita a solo 7 millones de kilómetros de su estrella, lo cual parece absurdamente cerca. La Tierra orbita a 150 millones de kilómetros del Sol. Pero Próxima Centauri es una enana roja, mucho más fría y tenue que el Sol. Así que a esa distancia, Próxima Centauri b recibe aproximadamente la misma cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol. Esto coloca a Próxima Centauri b en lo que los astrónomos llaman la zona habitable, la región alrededor de una estrella donde las temperaturas podrían permitir agua líquida en la superficie de un planeta. Agua líquida es considerada un requisito esencial para la vida tal como la conocemos. Así que la zona habitable es donde buscamos planetas potencialmente habitables. Suena prometedor. Un planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable, de nuestra estrella vecina más cercana. Es casi demasiado perfecto para ser verdad. Y de hecho, probablemente lo sea, porque Próxima Centauri no es como el Sol. Es una enana roja, el tipo de estrella más común en la galaxia, pero también el más problemático para la habitabilidad. Las enanas rojas son pequeñas, frías y longevas, pero también son extraordinariamente violentas. Próxima Centauri es una estrella de fulguración, conocida por emitir explosiones regulares de radiación ultravioleta y rayos X miles de veces más intensas que cualquier cosa que el Sol produce. En 2017, los astrónomos detectaron una fulguración de Próxima Centauri que fue 10.000 veces más brillante que sus niveles normales. Si Próxima Centauri b tiene una atmósfera, fulguraciones como esa podrían erosionarla o destruirla por completo. Si tiene vida en su superficie, esas explosiones de radiación podrían esterilizarla periódicamente. Y hay más problemas. Debido a la cercanía de Próxima Centauri b a su estrella, casi con certeza está en rotación sincrónica, al igual que la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. Esto significa que un lado del planeta está eternamente iluminado, mientras el otro está eternamente en oscuridad. El lado diurno sería un horno. El lado nocturno sería un congelador. Solo una estrecha franja en el límite entre luz y sombra, el terminador, podría tener temperaturas moderadas.
¿Podría existir vida en esa franja crepuscular? Quizás, pero sería un mundo radicalmente diferente de la Tierra. Vientos constantes de cientos de kilómetros por hora soplarían desde el lado caliente hacia el lado frío. Las tormentas serían perpetuas. La atmósfera, si existe, estaría en constante turbulencia. Y no sabemos si tiene atmósfera. No sabemos si tiene agua. No sabemos si tiene campo magnético para protegerla de las partículas cargadas que su estrella bombardea constantemente. No sabemos casi nada sobre Próxima Centauri, B excepto su masa aproximada y su órbita. Podría ser un paraíso esperando ser colonizado. Podría ser un infierno irradiado e inhóspito. No lo sabremos hasta que enviemos algo para mirar de cerca. Pero incluso si Próxima Centauri B resulta ser habitable, incluso si tiene océanos y continentes y una atmósfera respirable, colonizarlo sería un desafío monumental. No habría suministros de la Tierra. Todo tendría que ser producido localmente o traído en el viaje original. Los primeros colonos serían completamente dependientes de la tecnología que llevaran consigo. Un fallo catastrófico significaría la muerte de toda la colonia sin posibilidad de rescate. Y la comunicación con la Tierra sería desesperantemente lenta. Un mensaje tardaría más de 4 años en llegar. Una pregunta enviada desde Próxima Centauri B recibiría respuesta, en el mejor de los casos, 8 años después. Para cualquier propósito práctico, los colonos estarían solos, tomando decisiones de vida o muerte sin posibilidad de consultar con nadie que no estuviera en el mismo planeta alienígena. ¿Quién se ofrecería voluntario para esa misión? ¿Quién abandonaría todo lo que conoce, a todos los que ama, la Tierra misma, para viajar décadas hacia un mundo desconocido del que quizás nunca pueda regresar, para construir una civilización desde cero, en un lugar donde nadie ha estado jamás? Probablemente habría voluntarios. La historia humana está llena de exploradores que arriesgaron todo por lo desconocido. Pero esos exploradores siempre tuvieron la esperanza del regreso. Siempre tuvieron la posibilidad, aunque remota, de volver a casa. Los colonos de Próxima Centauri B no tendrían esa esperanza. Para ellos, el viaje sería definitivo. La Tierra se convertiría en un recuerdo, luego en una leyenda, luego en un mito transmitido de generación en generación, hasta que eventualmente se desvaneciera en la bruma de un pasado incomprensible. Y aquí es donde debemos enfrentar una pregunta que pocos se atreven a hacer en voz alta. ¿Vale la pena? ¿Tiene sentido gastar recursos incalculables? ¿Arriesgar vidas? ¿Dedicar el esfuerzo de generaciones para enviar unos pocos humanos a un planeta que quizás no sea habitable, a una distancia tan grande que la comunicación sería casi imposible, para establecer una colonia que estaría completamente sola en el cosmos? Los defensores de la exploración espacial argumentan que la humanidad necesita expandirse más allá de la Tierra para sobrevivir a largo plazo. Asteroides, supervolcanes, pandemias, guerras nucleares, cualquiera de estos desastres podría acabar con la civilización o incluso con la especie. Tener colonias en otros mundos sería un seguro contra la extinción, una copia de seguridad de la humanidad dispersa por las estrellas. Pero ese argumento tiene problemas. Primero, establecer colonias viables fuera de la Tierra es extraordinariamente difícil. No tenemos una sola colonia permanente en la Luna, que está chunda a solo 3 días de viaje. No tenemos presencia humana en Marte, que está a meses de distancia. Hablar de colonias interestelares cuando no podemos colonizar nuestro propio sistema solar es, como mínimo, prematuro. Segundo, los recursos necesarios para viajes interestelares son tan enormes que podrían usarse para resolver problemas aquí en la Tierra.
El dinero, la energía, el ingenio dedicados a enviar una nave a Próxima Centauri podrían alimentar a millones, curar enfermedades, desarrollar tecnologías de energía limpia, proteger el planeta de los mismos desastres contra los que las colonias espaciales supuestamente nos protegerían. Tercero, y más fundamentalmente, las colonias interestelares no resolverían el problema de la supervivencia humana a menos que fueran completamente autosuficientes. Una colonia que dependa de suministros o conocimientos de la Tierra seguiría siendo vulnerable a cualquier desastre que afecte a la Tierra. Y lograr autosuficiencia completa, con toda la tecnología, la industria, la agricultura, la medicina necesarias para mantener una civilización indefinidamente, es un desafío que nadie sabe si es siquiera posible con poblaciones pequeñas. Hay quienes argumentan que el impulso de explorar es intrínseco a la naturaleza humana, que necesitamos fronteras para conquistar, horizontes hacia los cuales avanzar. Pero esto también es cuestionable. La mayoría de los humanos, a lo largo de la historia, han vivido y muerto sin alejarse mucho de donde nacieron. La exploración ha sido siempre cosa de una minoría, impulsada por motivos diversos. Curiosidad, ambición, desesperación, avaricia. Afirmar que la humanidad necesita colonizar las estrellas para ser humana es una proyección de los valores de unos pocos sobre toda la especie. Y sin embargo, hay algo que se pierde cuando dejamos de soñar. Algo que se marchita cuando aceptamos límites como definitivos. La historia de la humanidad es, en cierto sentido, la historia de superar lo que parecía imposible. Volar era imposible hasta que no lo fue. Llegar a la Luna era fantasía hasta que dejó de serlo. Cada generación ha hecho cosas que las anteriores habrían considerado milagros o locura. ¿Quiénes somos nosotros para decir que los viajes interestelares son definitivamente imposibles? ¿Quiénes somos para cerrar esa puerta para siempre? Quizás estamos simplemente en un punto de la historia donde la tecnología no está lista. Quizás dentro de 1000 años, o 10.000, tendremos capacidades que hoy no podemos ni imaginar. Quizás habrá avances en física que revolucionen nuestra comprensión de la energía y el espacio. Quizás descubriremos que el universo tiene atajos que Einstein no previó, agujeros de gusano estables, motores de curvatura, algo que haga posible lo que hoy parece imposible. O quizás no. Quizás las leyes de la física son tan inquebrantables como parecen. Quizás las distancias entre las estrellas son exactamente lo que parecen ser. Barreras insuperables que nos confinan para siempre a un pequeño rincón de un cosmos vasto e indiferente. Quizás el sueño de alcanzar las estrellas sea exactamente eso, un sueño, hermoso, pero destinado a permanecer siempre justo fuera de nuestro alcance. No lo sabemos. Esa es la verdad honesta. No sabemos si los viajes interestelares son posibles o no. No sabemos si Próxima Centauri B es habitable o no. No sabemos si la humanidad tiene un futuro entre las estrellas o si estamos condenados a vivir y morir en este pequeño planeta azul, contemplando un cielo lleno de luces que nunca podremos tocar. Pero hay algo que sí sabemos. Sabemos que la distancia hasta Próxima Centauri B es real. Sabemos que 40 billones de kilómetros es una distancia que desafía toda comprensión humana. Sabemos que con la tecnología actual, el viaje tomaría decenas de miles de años, y que incluso con tecnología especulativa, tomaría décadas o siglos. Sabemos que los desafíos son enormes, quizás insuperables. Y sabemos que, a pesar de todo eso, seguimos mirando hacia arriba. Seguimos preguntándonos, ¿qué hay allá afuera? Seguimos soñando con el día en que quizás, contra toda probabilidad, logremos lo imposible. Porque eso es lo que somos.
Somos la especie que mira las estrellas y se pregunta. Somos los descendientes de los que cruzaron mares y montañas, de los que se adentraron en desiertos y selvas, de los que siempre quisieron saber qué había del otro lado. Llevamos la curiosidad en nuestra sangre, la ambición en nuestros huesos, el deseo de ir más lejos grabado en cada célula de nuestro ser. Y quizás eso sea suficiente. Quizás no necesitemos llegar a las estrellas para que el intento valga la pena. Quizás el viaje, aunque nunca se complete, tenga valor en sí mismo. Quizás soñar con lo imposible sea parte de lo que nos hace humanos, parte de lo que nos eleva por encima de nuestras circunstancias, parte de lo que da significado a nuestra breve existencia en este cosmos inmenso e indiferente. Ahora cierra los ojos por un momento. Imagina que estás flotando en el espacio, lejos de cualquier estrella, lejos de cualquier planeta. A tu alrededor solo hay oscuridad, puntuada por puntos de luz distantes. El Sol es apenas una estrella más entre miles de millones. La Tierra es invisible, demasiado pequeña y lejana para distinguir. Giras lentamente y ves en una dirección que no puedes nombrar porque no hay arriba ni abajo en el vacío. Una pequeña estrella rojiza brillando con luz tenue. Es Próxima Centauri. A su alrededor, invisible pero presente, orbita un mundo que podría ser como el tuyo. Un mundo con montañas y valles, quizás con océanos y cielos, quizás con vida que mira hacia arriba y se pregunta las mismas preguntas que tú te preguntas. Y entre tú y ese mundo, entre la Tierra y Próxima Centauri B, hay 40 billones de kilómetros de nada. Vacío puro, frío, silencioso, indiferente. Un abismo tan vasto que la mente se niega a comprenderlo. Un océano de espacio que ningún barco que hayamos construido puede cruzar. Sientes el peso de esa distancia como una presión en el pecho. Sientes la soledad de flotar entre las estrellas, tan cerca de casa en términos cósmicos y tan infinitamente lejos en términos humanos. Entiendes, quizás por primera vez de verdad, lo pequeños que somos, lo aislados que estamos, lo tremendamente improbable que es que estemos aquí, mirando, preguntando, soñando. Y sin embargo, aquí estás. Contra toda probabilidad, contra toda razón, existes. Eres el universo mirándose a sí mismo. Eres materia que ha aprendido a pensar. Eres polvo de estrellas que ha desarrollado consciencia. Y esa consciencia mira hacia Próxima Centauri B y dice: quiero ir allí. Quizás nunca vayas. Quizás la humanidad nunca vaya. Quizás las distancias entre las estrellas sean barreras eternas, muros que ninguna tecnología derribará jamás. Pero el deseo de ir, ese anhelo profundo por lo desconocido, por lo imposible, por lo que está más allá, eso es tuyo. Eso es nuestro. Eso es lo que nos hace humanos. Y mientras ese deseo exista, mientras sigamos mirando hacia arriba y preguntándonos, las estrellas nunca estarán completamente fuera de alcance. Porque están en nosotros. Están en cada célula de nuestros cuerpos, forjadas en hornos nucleares hace miles de millones de años. Están en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, en nuestras historias y canciones y ecuaciones. Somos hijos de las estrellas. Y aunque nunca volvamos a casa, aunque nunca lleguemos a Próxima Centauri B ni a ningún otro mundo lejano, llevamos el cosmos dentro de nosotros. Eso es lo que significa ser humano en un universo demasiado grande para comprender. Eso es lo que significa soñar con lo imposible. Eso es lo que significa mirar una pequeña estrella roja en el cielo nocturno y saber que hay un mundo allí, tan cerca y tan infinitamente lejos, esperando ser descubierto. Déjame contarte una historia. No es una historia sobre viajes espaciales,
ni sobre tecnología futurista. Es una historia sobre un niño que creció en un pueblo pequeño, mirando el cielo nocturno cada noche, preguntándose qué había allá arriba. Ese niño no tenía telescopio, no tenía libros de astronomía, solo tenía sus ojos y su curiosidad, y las noches claras del campo donde las estrellas brillaban con una intensidad que la gente de las ciudades nunca ve. Cada noche miraba las mismas constelaciones, aprendiendo sus nombres por los cuentos de su abuela, imaginando historias sobre los héroes y monstruos que los antiguos habían visto en esos patrones de luz. Una noche, su padre le señaló una estrella en particular. No era especialmente brillante, apenas visible a simple vista, una mancha rojiza en la constelación de Centauro. Le dijo que era la estrella más cercana al Sol, aunque estaba tan lejos que la luz tardaba años en llegar hasta ellos. El niño no entendió lo que eso significaba. Años luz sonaba como un trabalenguas, no como una medida real. Pero esa noche soñó con viajar a esa estrella. Soñó con una nave que lo llevaba a través del vacío, dejando atrás la Tierra, dejando atrás el Sol, adentrándose en la oscuridad entre las estrellas. En su sueño, el viaje era instantáneo, como cruzar una puerta. Y del otro lado, había un mundo nuevo, con cielos extraños y mares desconocidos, con criaturas que nadie había visto jamás. Despertó con la luz del amanecer borrando las estrellas, y la decepción lo golpeó como una ola. Solo había sido un sueño. La estrella seguía allá arriba, tan lejana como siempre, tan inalcanzable como siempre. Ese niño creció. Estudió física, aprendió sobre la relatividad y la velocidad de la luz, entendió por qué los viajes interestelares eran tan difíciles. Los números que antes eran trabajenguas se convirtieron en muros de piedra, barreras, matemáticas que ninguna cantidad de deseo podía derribar. Pero nunca dejó de mirar el cielo. Nunca dejó de preguntarse. Y a veces, en noches claras, salía de su casa y buscaba aquella pequeña estrella rojiza, aquella mancha de luz que su padre le había señalado tantos años antes. Y por un momento, solo por un momento, volvía a ser ese niño soñando con naves espaciales y mundos desconocidos. No es una historia extraordinaria. No hay héroes ni villanos, no hay descubrimientos revolucionarios ni aventuras épicas. Es solo la historia de un ser humano mirando las estrellas y soñando con lo imposible. Y esa historia se repite miles de millones de veces, en miles de millones de mentes, en cada generación, desde que el primer homínido alzó la vista hacia el cielo nocturno y se preguntó qué eran esas luces parpadeantes. Somos una especie de soñadores, de buscadores, de seres que miran el horizonte y quieren saber qué hay más allá. Y aunque Próxima Centauri B esté a 40 billones de kilómetros de distancia, aunque el viaje parezca imposible, aunque todos los cálculos digan que nunca llegaremos, seguimos mirando. Seguimos preguntándonos. Seguimos soñando. Porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos. Permíteme ahora llevarte a un lugar diferente. Un lugar que no está en las estrellas, sino en la Tierra, pero que de alguna manera contiene todo el cosmos en su interior. Ese lugar es la mente humana. Dentro de tu cráneo, aproximadamente 86.000 millones de neuronas se disparan constantemente, creando patrones de actividad eléctrica tan complejos que desafían toda descripción. Esas neuronas, esas pequeñas células biológicas, son capaces de algo extraordinario. Son capaces de imaginar, de concebir cosas que no existen, de soñar con lugares que nunca han visto, con tiempos que nunca experimentarán, con posibilidades que quizás nunca se realicen. En este momento, mientras escuchas estas palabras, tu cerebro está
haciendo algo que ninguna otra entidad conocida en el universo puede hacer con la misma complejidad. Está creando un modelo mental de Próxima Centauri b, un planeta que nunca has visto, del que solo conoces datos abstractos y descripciones verbales. Está cobrando forma en tu imaginación. Le estás dando colores, texturas, tal vez un cielo extraño con una gran estrella roja dominando el horizonte. Estás poblándolo con posibilidades, con preguntas, con asombro. Y ese modelo mental, esa simulación de un mundo real que existe a 40 billones de kilómetros de distancia, es en cierto sentido un viaje. No un viaje físico, no un desplazamiento de materia a través del espacio, pero sí un viaje de información, de consciencia, de significado. Tu mente ha cruzado instantáneamente la distancia que ninguna nave puede cruzar. Tu imaginación ha llegado donde tu cuerpo nunca llegará. ¿Es eso suficiente? ¿Puede la imaginación ser un sustituto del viaje real? ¿Tiene valor soñar con lugares que nunca visitaremos? Hay quienes dirían que no, que la imaginación sin acción es vacía, que soñar con las estrellas mientras permanecemos atados a la Tierra es una forma de escapismo, una negación de nuestra verdadera situación. Que deberíamos concentrar nuestra energía en los problemas reales, aquí y ahora, en lugar de fantasear con futuros imposibles. Y hay algo de verdad en eso. La Tierra tiene problemas urgentes que necesitan atención. El cambio climático, la pobreza, la desigualdad, las enfermedades. Personas reales sufren mientras nosotros miramos las estrellas. Hay una cierta irresponsabilidad en soñar con colonizar Próxima Centauri b, cuando no podemos ni siquiera cuidar adecuadamente el planeta que ya tenemos. Pero también hay algo profundamente humano en ese soñar. Algo que no podemos ni debemos reprimir por completo. Porque los sueños, incluso los imposibles, nos moldean. Nos dan dirección. Nos inspiran a crear, a descubrir, a superar nuestras limitaciones. Muchas de las tecnologías que usamos hoy fueron imaginadas primero como ciencia ficción, como fantasías imposibles de soñadores que no tenían idea de cómo hacerlas realidad, pero que se negaban a aceptar que fueran imposibles. El viaje a Próxima Centauri b quizás nunca ocurra. Pero el intento de hacer ese viaje, la investigación en propulsión avanzada, en sistemas de soporte vital cerrados, en ingeniería de materiales, en comunicación de largo alcance, todo eso tiene aplicaciones aquí en la Tierra. La tecnología de energía solar desarrollada para sondas espaciales alimenta casas. Los materiales ultraligeros diseñados para naves espaciales hacen más eficientes los aviones y automóviles. Los algoritmos de navegación creados para misiones interplanetarias guían los GPS en nuestros teléfonos. El espacio, ese vacío aparentemente inútil que nos rodea, ha sido siempre un motor de innovación. No porque lo necesitemos para sobrevivir, sino porque alcanzar por él nos obliga a ser mejores, a pensar más allá de lo inmediato, a imaginar lo que podría ser en lugar de conformarnos con lo que es. Y quizás ese sea el verdadero valor de Próxima Centauri b, no el planeta en sí, que puede ser un infierno irradiado o un mundo vacío e inhóspito, sino lo que representa. Un horizonte, una meta, algo hacia lo cual avanzar aunque nunca lleguemos. Una estrella polar para guiar nuestros sueños y nuestros esfuerzos. Pero dejemos las reflexiones filosóficas y volvamos a la física por un momento. Porque hay algo que no he mencionado todavía, algo que podría cambiar todo lo que hemos discutido. Y es que, aunque Próxima Centauri b pueda ser inalcanzable con la física que conocemos, quizás haya física que no conocemos. La historia de la ciencia está llena de momentos en que se descubrió que las reglas eran diferentes de lo que pensábamos. Newton creía que el tiempo era absoluto. Einstein demostró que no lo era.
Los físicos del siglo XIX creían que el éter llenaba el espacio. Se demostró que no existía. Cada generación ha tenido que revisar sus certezas cuando nuevos datos o nuevas teorías revelaron verdades inesperadas. ¿Qué verdades inesperadas nos esperan? No lo sabemos. Por definición, no podemos saber lo que no conocemos. Pero podemos especular sobre las fronteras de nuestro conocimiento, sobre los lugares donde nuestra física actual muestra grietas o inconsistencias. Una de esas grietas es la energía oscura. Desde 1998 sabemos que el universo se está expandiendo de manera acelerada, impulsado por algo que no entendemos. Lo llamamos energía oscura. Pero ese nombre es solo una etiqueta para nuestra ignorancia. No sabemos qué es, de dónde viene, ni por qué tiene las propiedades que tiene. La energía oscura constituye aproximadamente el 68% de toda la energía del universo. Y no tenemos ni idea de su naturaleza. Si entendiéramos la energía oscura, si pudiéramos manipularla de alguna manera, ¿cambiaría eso las reglas del viaje espacial? Es imposible saberlo. Pero la historia sugiere que cuando entendemos algo nuevo sobre el universo, frecuentemente descubrimos aplicaciones que nadie había imaginado. Otra grieta es la gravedad cuántica. Tenemos dos teorías extraordinariamente exitosas en física. La relatividad general, que describe la gravedad y el espacio-tiempo a grandes escalas, y la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de partículas a escalas subatómicas. Ambas teorías funcionan increíblemente bien en sus dominios de aplicación, pero son incompatibles entre sí. No sabemos cómo unificarlas en una sola teoría consistente. Cuando esa teoría de gravedad cuántica finalmente se desarrolle, podría revelar propiedades del espacio-tiempo que hoy desconocemos. Algunas especulaciones sugieren que a escalas extremadamente pequeñas, el espacio-tiempo podría tener estructura, como una espuma, cuántica con propiedades extrañas. Otras sugieren que las dimensiones adicionales predichas por la teoría de cuerdas podrían ofrecer atajos a través del espacio ordinario. Y luego están los agujeros de gusano. Predichos teóricamente por la relatividad general, los agujeros de gusano serían túneles a través del espacio-tiempo que conectarían puntos distantes del universo. Podrías entrar por un extremo y salir instantáneamente por el otro, sin importar la distancia entre ellos en el espacio normal. Son la base de innumerables historias de ciencia ficción sobre viajes interestelares. El problema es que no sabemos si los agujeros de gusano pueden existir de forma estable. Los cálculos sugieren que requerirían cantidades enormes de materia exótica con propiedades extrañas, como energía negativa, para mantenerse abiertos. No sabemos si tal materia existe. No sabemos cómo producirla. No sabemos si las leyes de la física permiten siquiera su existencia. Pero no lo descartamos por completo. La física cuántica ha revelado fenómenos tan extraños como el entrelazamiento y la superposición, que desafían toda intuición. El hecho de que los agujeros de gusano parezcan imposibles hoy no significa necesariamente que lo sean. Podría haber soluciones que simplemente no hemos encontrado todavía. Y hay propuestas aún más exóticas. El motor de curvatura de Alcubierre, por ejemplo, es una solución teórica a las ecuaciones de Einstein que describe una burbuja de espacio-tiempo deformado que podría transportar una nave a velocidades aparentemente superiores a la luz. La nave dentro de la burbuja no se movería realmente más rápido que la luz. Sería el espacio-tiempo alrededor de ella el que se contraería por delante y se expandiría por detrás, llevando la burbuja consigo. Es un concepto fascinante y matemáticamente consistente con la relatividad general. Pero los requisitos energéticos calculados originalmente eran absurdos, equivalentes a la masa del universo observable
convertida en energía. Cálculos posteriores han reducido esas estimaciones, pero siguen siendo astronómicamente altas. Y nadie sabe cómo generar las configuraciones de energía negativa necesarias para crear la burbuja en primer lugar. Ninguna de estas especulaciones es probable. Ninguna está cerca de realizarse. Pero todas nos recuerdan que nuestra comprensión del universo es incompleta, que hay misterios por resolver, que las reglas del juego podrían ser diferentes de lo que pensamos. Y esa posibilidad, por remota que sea, mantiene viva la esperanza. Volvamos ahora a Próxima Centauri b, ese pequeño mundo orbitando una pequeña estrella a una distancia incomprensible. Un mundo que podría ser la Tierra de alguien más. O podría ser una roca estéril, bombardeada por radiación. O algo completamente diferente. Algo que ni siquiera podemos imaginar. Lo más probable es que nunca lo sepamos de primera mano. Lo más probable es que ningún ser humano pise jamás la superficie de Próxima Centauri b. Lo más probable es que las distancias interestelares sean exactamente lo que parecen, barreras que nos mantienen prisioneros en nuestro pequeño rincón de la galaxia. Pero la ciencia avanza, los telescopios mejoran. Ya estamos desarrollando tecnología capaz de detectar atmósferas en planetas extrasolares, de buscar signos de vida a distancia, de estudiar mundos lejanos sin necesidad de visitarlos físicamente. En las próximas décadas es posible que sepamos si Próxima Centauri b tiene atmósfera, si tiene agua, si tiene signos de actividad biológica. Podríamos descubrir que no estamos solos en el universo sin necesidad de cruzar los 40 billones de kilómetros que nos separan. El telescopio James Webb y los que vendrán después de él están diseñados precisamente para ese tipo de observaciones. Y si encontramos vida, aunque sea vida microbiana, aunque sea solo indicios químicos de algo que podría ser biología, todo cambiará. Las prioridades cambiarán. Los recursos cambiarán. La urgencia de llegar allí se multiplicará por 1000. Porque una cosa es soñar con mundos lejanos que podrían o no existir. Otra cosa muy diferente es saber que hay vida ahí, esperando ser encontrada, esperando ser comprendida, esperando el contacto. La humanidad ha buscado compañía en el cosmos desde que mira las estrellas. Descubrir que esa compañía existe, aunque esté incomprensiblemente lejos, sería el descubrimiento más importante de nuestra historia. Y quizás, solo quizás, eso sería suficiente para superar las barreras, para dedicar los recursos, para aceptar los sacrificios, para enviar algo, aunque sea una sonda del tamaño de un sello postal, que confirme la existencia de ese otro mundo, que establezca el primer tenue hilo de conexión entre nosotros y ellos, entre aquí y allá, entre lo conocido y lo imposible. Ahora respira profundamente. Siente el aire llenando tus pulmones, el oxígeno entrando en tu sangre, viajando a cada célula de tu cuerpo. Ese oxígeno fue producido por plantas que lo extrajeron del dióxido de carbono mediante fotosíntesis. Esas plantas crecieron bajo la luz de una estrella mediana que llamamos Sol. Y esa estrella, como todas las estrellas, nació de nubes de gas que colapsaron bajo su propia gravedad hace miles de millones de años. Todo está conectado. Tú, yo, Próxima Centauri b, las galaxias más lejanas. Todos estamos hechos de la misma materia, forjados en los mismos procesos, sujetos a las mismas leyes. Las mismas ecuaciones que describen el comportamiento de los átomos en tu cuerpo, describen el comportamiento de los átomos en un planeta a 40 billones de kilómetros de distancia. La distancia nos separa, sí, pero también nos une de maneras que a veces olvidamos. Somos parte del mismo universo, del mismo cosmos, de la misma historia cósmica que comenzó con el Big Bang y que continúa desarrollándose en cada estrella que nace,
en cada planeta que se forma, en cada ser consciente que mira hacia arriba y se pregunta. Próxima Centauri B está lejos, incomprensiblemente lejos, quizás inalcanzablemente lejos, pero también es parte de nosotros, es parte de la familia cósmica a la que pertenecemos. Es un primo distante, un vecino que nunca visitaremos pero cuya existencia nos recuerda que no estamos solos en la inmensidad del espacio. Y eso, de alguna manera, es reconfortante. Saber que hay otros mundos, otras posibilidades, otros lugares donde la materia ha tomado formas que no podemos imaginar, donde quizás, solo quizás, otros seres miran hacia nosotros y se preguntan las mismas cosas que nosotros nos preguntamos sobre ellos. El viaje ha terminado. O quizás acaba de comenzar. Porque ahora sabes cosas que antes no sabías. Ahora entiendes la escala de las distancias que nos separan de las estrellas. Ahora comprendes los desafíos monumentales de los viajes interestelares. Ahora puedes apreciar, de una manera nueva, tanto lo lejos que está Próxima Centauri B como lo cerca que está en términos cósmicos. 40 billones de kilómetros. 73.000 años de viaje con la tecnología actual. Energía equivalente a millones de bombas nucleares para acelerar una nave a velocidades significativas. Problemas de radiación, de polvo interestelar, de sistemas de soporte vital, de psicología humana. Barreras tras barreras tras barreras. Y sin embargo, ahí está. Próxima Centauri B. Orbitando su pequeña estrella roja. Quizás con océanos, quizás con continentes, quizás con vida, esperando ser descubierto. Y aquí estamos nosotros, en un planeta azul orbitando una estrella amarilla, mirando hacia arriba, preguntándonos, soñando. Quizás eso sea todo lo que podemos hacer. Quizás soñar sea nuestro destino, y alcanzar las estrellas sea siempre una fantasía. Quizás las distancias sean barreras eternas, diseñadas por las leyes del universo para mantenernos separados de todo lo demás. O quizás no. Quizás algún día, de alguna manera que hoy no podemos imaginar, un ser humano, o algo descendiente de los humanos, pondrá pie en Próxima Centauri B. Quizás mirará hacia arriba y verá una pequeña estrella amarilla en el cielo nocturno. Y sabrá que es el Sol, y sentirá la conexión con una tierra lejana que quizás solo conozca por leyendas. Quizás ese momento llegue, o quizás no llegue nunca. Pero mientras tanto, seguiremos mirando. Seguiremos preguntándonos, seguiremos soñando. Porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos. Eso es lo que significa ser humano en un universo demasiado grande para comprender y demasiado hermoso para ignorar. Buenas noches, o buenos días, o simplemente bienvenido a este instante, este momento de consciencia en el que tú, un patrón temporal de átomos conscientes de sí mismos, contemplas la vastedad del cosmos y te atreves a preguntar, ¿puedo llegar allí? La respuesta, honestamente, es que no lo sabemos. Pero la pregunta misma es un milagro. La pregunta misma es lo que nos hace especiales. La pregunta misma es el primer paso de un viaje que quizás nunca termine, pero que vale la pena emprender. Próxima Centauri B está esperando. A 4 años luz de distancia. A 40 billones de kilómetros. Tan cerca. Tan infinitamente lejos. Pero mientras sigamos mirando, mientras sigamos soñando, mientras sigamos preguntándonos, las estrellas nunca estarán completamente fuera de alcance, porque ya están dentro de nosotros. Siempre lo han estado, y siempre lo estarán. Dulces sueños. El universo te está sosteniendo con sus brazos de gravedad y luz, y aunque nunca llegues a Próxima Centauri B, ya eres parte de ella. Ya estás conectado con ella. Ya compartes con ella el mismo cosmos, la misma historia, el mismo misterio. Descansa ahora. El viaje ha sido largo.
Y mañana, cuando abras los ojos, las estrellas seguirán ahí, esperándote, invitándote, recordándote que el universo es vasto y extraño y hermoso, y que tú eres parte de él, parte del todo, para siempre.